Israel Cortés Aguilar. Él recibió el grado de ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara en el 2003. Obtuvo el grado de maestro en ciencias en óptica con orientación en optoelectrónica por el Centro de Investigación CICES en el 2005. Recibió el grado de doctor en manufactura avanzada por el Centro de Tecnología Avanzada CIETEC en el 2022 y actualmente desempeña funciones como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Electrónica, con perfil PRODEP en la Unidad Académica Zapopan del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez. Jalisco, en 2024 se le otorgó el nivel de candidato de SNI 2 por el CONACYT, ahora CECITI. Bien, su ponencia es denominada Desarrollo de un sensor térmico micrométrico basado en rejilla de difracción de NI, caracterización óptica. Bien, Ted, te cedo la palabra. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, León. Les comento, este trabajo forma parte de las actividades que estamos desarrollando en el cuerpo académico recientemente reconocido en formación, que se denomina caracterización de materiales mediante métodos de aprendizaje automático para procesos de manufactura. La línea de investigación que trabajamos es radiometría, fotometría y procesamiento de imágenes. En este cuerpo también colabora la maestra Adriana Tobar, el doctor Barba Franjo de Arandas y el doctor Vázquez Hernández de la unidad Zapopan. Este trabajo, bueno, pues tiene dos partes. Una es la caracterización óptica y la otra sería la respuesta del sensor a las variaciones de temperatura. Bueno, cabe mencionar que este sensor pues se diseñó y fabricó gracias a la convocatoria del Tecnológico Nacional de México para la microfabricación de chip en el año 2025. Y bueno, este sensor se fabricó en los laboratorios del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del CIDESI, que se ubican en la ciudad de Querétaro, bueno, en el centro del país, ¿no? Y bueno, como les comentaba, en esta etapa lo que estamos documentando pues, es la observación experimental del fenómeno de difracción de luz láser de 530 nanómetros y 650 nanómetros de longitud de onda. En lo que ven ustedes del lado izquierdo son los laboratorios de cuarto limpio con los que cuenta el CIDESI en Querétaro. Bueno, pues el problema de los sensores térmicos es pues su estabilidad y su linealidad, ¿no? Algunos sensores a base de resistencias pues tienen el efecto Joule, lo cual hace que el sensor mida su propio calor y no a veces la del entorno, lo cual pues es un error muy difícil de compensar. Por otro lado, los termistores basados con semiconductores pues ofrecen una alta sensibilidad y su respuesta es exponencial y generan pues una marcada no linealidad. Mientras que aquellos sensores que utilizan el efecto CIVIC pues requieren etapas de amplificación muy susceptibles al ruido electromagnético, como lo que ocurre con los termopares. Y luego, pues finalmente la exposición a ciclos térmicos continuos de variación de altas y bajas temperaturas provoca la fatiga de los materiales en la mayoría de los dispositivos convencionales, como los que mencioné anteriormente, y lo cual deriva en un desplazamiento de la referencia de temperatura, lo cual pues es necesario recalibraciones o reemplazar el sensor. Por otro lado, una rejilla de difracción utilizada como un sensor óptico para la emisión de temperatura, pues en primer lugar es inmune al ruido electromagnético y tiene una respuesta rápida a cambios de temperatura, porque no tiene un encapsulado que retrase la transferencia del calor hacia el entorno del sensor. Y su precisión pues depende de la variación angular del haz difractado y no tanto de la capacidad
que tengan los convertidores analógicos digitales y sistemas de amplificación. ¿Qué es la difracción de la luz? Pues es un fenómeno ondulatorio que ocurre siempre que una parte del frente de onda sea obstruida de alguna manera. Los máximos y los mínimos que se forman en el patrón de interferencia, pues se deben a una interferencia constructiva de las ondas de luz que son difractadas. Y bueno, esta separación de estos máximos, pues tiene que ver con la longitud de onda que se está utilizando. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la difracción cuando pasa a través de una rejilla periódica? Bueno, pues lo que ocurre es que las ondas de luz individuales difractadas por sucesivas rendijas se emiten como ondas esféricas concéntricas que interfieren tanto de forma constructiva como destructiva para dar lugar a esos máximos y mínimos de la figura anterior, ya que todas provienen del mismo frente de onda y que por lo tanto están en fase, que es una de las requisitos para que se dé la interferencia. La intensidad de estos puntos, o sea, de los máximos, disminuye a medida que aumenta el orden de difracción, que es lo que vemos en esta imagen, ¿no? Es decir, esta amplitud se va disminuyendo gradualmente. Bueno, estas formas de onda crean el espectro de difracción de Fraunhofer, que se obtiene a partir de calcular la transformada de Fourier de la apertura de la rendija. Algo también interesante es que la ecuación de la rendija se puede expresar en términos de una resolución que se mide en líneas por milímetro. Aquí la variable G significa la resolución de la rendija de difracción. Un caso especial del fenómeno de difracción ocurre cuando el ángulo de incidencia pues, es el mismo que el ángulo refractado, como el que vemos aquí en la imagen. Y esto se denomina la configuración de Littrow y está dada por esta ecuación. Bueno, pues las rendijas de difracción pues, son esenciales por su capacidad de descomponer la luz policromática según su contenido espectral, y estas rejillas también son parte de muchos instrumentos de espectroscopía, monocromadores, así como para sintonizar el espectro de algún láser y en procesos como comprensión, estiramiento y amplificación de pulsos de alta energía. Sobre los procesos de fabricación de rejillas, pues encontramos las rejillas de Shell, de holográficas y de Ronchi. Son 3 tipos de rejillas. El proceso de fabricación es diferente. En el de Shell se utiliza una técnica de rayado, el cual consiste pues, en un motor que va creando unas ranuras con una herramienta de corte a base de diamante con un cierto ángulo. Las rejillas holográficas crean un patrón o graban un patrón de interferencia sinoidal sobre un sustrato de vidrio. Tienen bastante ventajas estas rejillas holográficas porque minimizan la aberración y pueden ofrecer una alta eficiencia en un solo plano de polarización. El otro tipo de rejillas que se mide de Ronchi se suelen fabricar mediante depositación fotolitográfica en un metal o en un sustrato para producir un patrón de líneas rectangulares, obscuras, equidistantes al mismo ancho. Estas rejillas suelen usarse en una resolución de 10 a 100 líneas por milímetro, que bueno, pues es mucho menor que la resolución que tendrían las 1200 líneas por milímetro de una rejilla tipo Shell o las 3600 líneas que tendría una rejilla holográfica, ¿no? Esas serían en cuanto a las líneas que se pueden tener en cada una de estas rejillas.
Bueno, lo que nosotros construimos pues fue una rejilla de reflexión sobre un sustrato de silicio de 400 nanómetros y 25 milímetros cuadrados. Esto mediante fotolitografía se depositó una capa de óxido de silicio de 500 nanómetros, luego una capa metálica de níquel y cromo de 130 nanómetros de níquel y 20 nanómetros de cromo, y una capa de pasivación de nitruro de silicio de 100 nanómetros. Bueno, el nitruro de silicio pues es un material cerámico que tiene una dureza capaz de resistir el desgaste metálico y tiene un bajo coeficiente de dilatación térmica, lo que le permite soportar grandes cambios de temperatura sin que presente fracturas. Aquí la capa que va a presentar expansión al aumentar la temperatura va a ser la capa metálica. Bueno, además de que la capa de nitruro pues nos brinda protección tanto en la parte química como dieléctrica. La rejilla se diseñó usando un software que se llama K-Layout, y este software pues tiene unas restricciones de fabricación que a base de un archivo que nos proporcionó el CIDESI, pues determinó las áreas mínimas de construcción, la separación y el área de trabajo, ¿no? Que en este caso se restringió a los 4.5 milímetros de alto por 5 milímetros de ancho, ¿no? Entonces, esta es la imagen del software de K-Layout en donde se hizo este diseño. Después, pues el diseño se fabricó. Aquí se ve la rejilla, esta es la fotografía de la rejilla. En esta imagen de la derecha se ve una amplificación. Se alcanza a notar, a ver si puedo amplificar un poquito más esto. Pero en esta parte de la imagen se notan las líneas, ¿no? Se alcanzan a notar cada una de las líneas que conforman la rejilla de difracción. Bueno, entonces, en realidad, pues la rejilla, como está construida sobre una capa metálica de níquel, se fue construyendo con cuadritos de 20 micrómetros, cada uno con una resistencia de 0.64 ohms, lo cual nos dio, pues, en realidad una resistencia en forma de serpentina de 1140 nanómetros. Bueno, algunos cálculos de simulación nos dice que el coeficiente de expansión térmica del níquel es para un incremento de 80 grados Celsius y un material de 20 micrómetros, que es el grosor que hay entre cada una de las líneas, pues nos daría un incremento de 0.208 micrómetros. Aquí, bueno, estamos considerando que la contribución de la capa de cromo, que es la parte superior, pues no influye en la dilatación de las rendijas. Hay que recordar un poquito que la capa de nicromo, que es más delgada que la de cromo, que la de níquel, esto es para poder hacer los contactos eléctricos, soldar las terminales que tiene el sensor en esta parte. Es donde se solda el alambrito y de ahí al PCB. Bueno, usando una calculadora de la empresa Ipsen Photonics, pues calculando el ángulo del litro, bueno, bajo la configuración del litro, tenemos nosotros 50 líneas, o sea, nuestra rejilla de difracción tiene una resolución aproximada de 50 líneas por milímetro a 20 grados centígrados, ¿no? A partir de los 80 ya empieza a cambiar el ángulo para el cuarto orden, se empieza a alejar del primero.
Y bueno, aquí lo que está marcado en la tablita en color amarillo son las variaciones con respecto a la temperatura anterior, ¿no? Aquí tenemos cambios de 20, 80, 160, 240, etcétera. Bueno, los resultados que obtuvimos, pues, se muestran en esta imagen. Aquí se ve nuestro sensor, se ve en esta parte, bueno, aquí no se nota mucho, pero este sería la rejilla de difracción. Y usando un láser de 532 nanómetros a más o menos 107 milímetros de distancia y 75 milímetros de alto para el pico máximo, se ve pues el haz de difracción, ¿no? El haz láser llegaría por la parte de atrás del sensor y luego es reflejado y se ve el patrón de difracción. Lo mismo para el láser de 650 nanómetros. Bueno, una vista amplificada o ampliada de este sensor, de esta rejilla de difracción, pues se ve claramente el máximo y luego los siguientes máximos, cómo se va reduciendo su amplitud, ¿no? Bueno, esto que vemos aquí es lo que mostré anteriormente, pues, en el ejemplo de del efecto de difracción, ¿no? Es decir, este es el máximo y luego van sus mínimos, cómo se van disminuyendo su amplitud. Y eso es lo que estamos observando en esta imagen, ¿no? El máximo, y bueno, se ve claramente cómo disminuye la intensidad para los siguientes, y bueno, las franjas oscuras, donde no se forma o hay interferencia destructiva, ¿no? Donde no se forma la... Luego también pues vemos en el caso del láser de 660 nanómetros. La forma, bueno, debe de ser circular, ovalada. Aquí hay más o menos, se alcanza a notar ese patrón, pero también depende mucho de dónde incide el haz láser que llegue realmente a la zona de la rejilla, ¿no? Obviamente el láser tiene que llegar de esta manera, incidiendo de esta manera, porque si llega de manera alineada con las líneas, pues no se crea el patrón de difracción, tiene que llegar de esta forma, ¿no? O sea, el láser incidió sobre el sensor de esta forma, hacia acá. Y bueno, con el mismo ángulo, pues fue reflejada, generando el patrón de difracción. ¿Sí? O sea, cumpliendo del ángulo de alita, es decir, que el ángulo alfa pues es igual al ángulo beta. Bueno, ¿cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, primero pues se diseñó y fabricó una resistencia de níquel que tiene forma de serpentina en forma mediante fotolitografía sobre un sustrato dieléctrico de dióxido de silicio. Y debido a su tamaño tan reducido que hay entre cada una de las líneas de 20 micrómetros, pues esta se comporta como una rejilla de difracción con una resolución de 50 líneas por milímetro. Del análisis de los patrones de difracción proyectados se confirmó que el ángulo de los máximos secundarios aumenta en función de la longitud de onda, mostrando una correlación con los modelos teóricos de difracción, ¿no? También presentamos algunos cálculos teóricos de que el incremento de temperatura en la resistencia de níquel puede modificar la resolución de la rejilla y que por lo tanto puede incrementar los ángulos de difracción en los máximos secundarios. Es decir, estos cambios de temperatura, se pueden detectar cambios de temperatura a partir del análisis de este patrón de difracción. Como trabajo a futuro, pues está pendiente la caracterización térmica de este sensor, es decir, someterlo a variaciones de temperatura para poder efectivamente observar que hay variaciones en los máximos del patrón de difracción, ¿no? Bueno, si bien se ha demostrado previamente la eficacia de estos sensores térmicos
con materiales como carburo de silicio, con los que se han hecho rejillas de difracción para muy altas temperaturas, pues este nuevo sensor a base de níquel pues ofrece alternativas para aplicaciones de menor rango térmico, que quizás se pudiera hacer en condiciones donde, pues en presencia de corrosión o de gases de ataque químico, donde otros sensores convencionales como termistores, RTDs, pudieran fallar, pues un sensor a base de rejilla de difracción de níquel, pues sería una solución, ¿no? Cosa que tampoco lo lograría uno de carburo de silicio. Bueno, pues estas son las referencias de nuestro trabajo y pues quedo a sus órdenes para las preguntas que tengan a bien realizar. Muy bien, gracias, doctor Ted. Para la sección de las preguntas, con la manita de reacción. Un par de preguntas. ¿Alguien?